1857, Illinois. La chicuela embrujada que lloró sangre cada hora. Un terrible secreto revelado. El viento ululaba afuera, agitando los árboles como si fueran marionetas de un titiritero maligno. Las sombras danzaban por las paredes de la modesta casa donde Ana trabajaba. A sus 19 años, la joven hispana llevaba el peso de la desconfianza y el miedo en su corazón mientras cuidaba a las pequeñas, las únicas luces brillantes en su vida. Pero el ambiente era tenso, oscuro, los rumores sobre autoridades corruptas la mantenían alerta, como un ave atrapada en una trampa. Una noche, mientras el lamento del viento se mezclaba con el crujir de las tablas, un sonido aterrador emergió del sótano, un lamento desgarrador que heló la sangre en sus venas. Ana sintió el sudor frío recorrer su frente. Debo investigar, se dijo, ahora más decidida que nunca. Sus pasos resonaron por las escaleras, cada crujido un recordatorio del terror que la acechaba. El aire se volvió helado, como un abrazo pesado y opresor que le susurraba al oído que se detuviera, que regresara a la seguridad de su habitación. Pero su curiosidad superó el miedo. Al abrir la puerta del sótano, encontró la oscuridad envolvente, y los lamentos se intensificaron. La humedad llenaba el aire, y ella temía lo que podría descubrir. Fue entonces que lo vio, la chicuela. Un espectro de tristeza infinita, con ojos como túneles vacíos, llenos de desesperación. Su rostro estaba marcado por un dolor ancestral. La leyenda decía que lloraba sangre cada hora, y en ese instante, Ana lo comprendió todo. Ella sintió como si la chicuela intentara hablarle, pero solo podía emitir ese desgarrador lamento que resonaba en sus entrañas. El corazón de Ana latía con fuerza, y las sombras del pasado comenzaron a susurrarle secretos oscuros. Las horas pasaron, y el llanto se tornó más intenso. Las pequeñas, ajenas al horror, jugaban en la luz de las velas, pero Ana sabía que estaban en peligro. Ella miró a su alrededor, sintiendo el peso de las tragedias que su familia llevaba consigo, los recuerdos de sus abuelos huyendo de su tierra natal, cargando con secretos que amenazaban con devorarlos. Las sombras eran su herencia, y la presencia de la chicuela estaba atada a ella. Todo se veía tembloroso, y empezaron a ocurrir cosas extrañas. Puertas cerrándose de golpe, susurros que parecían venir del viento que cortaba la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el llanto sobrenatural alcanzaba un clímax desgarrador, la angustia se posó sobre Ana como una nube oscura. Un vecino amable, que parecía ofrecer ayuda, en realidad ocultaba intenciones malignas, una verdad que Ana aún no conocía. Las pandillas acechaban, buscando a quienes fueran vulnerables. Nadie creía en sus gritos, y la lucha por sobrevivir era sola. La chicuela, entonces, se convirtió en un símbolo de su propia lucha interna, un recordatorio de que debía enfrentarse a sus propios demonios. Ana sabía lo que debía hacer. Debía desenterrar el monstruo que acechaba en su historia familiar. La tragedia que la siguió generación tras generación la amenazaba, y la chicuela exigía algo. La lucha por romper el ciclo maldito se intensificaba, y el llanto de la espectral figura resonaba en su alma. El amanecer se le antojaba un horizonte incierto, y Ana comprendió que tenía que actuar antes de que su vida se convirtiera en un eco del pasado. Ana respiró hondo, el aire gélido del sótano se metía en sus pulmones como un veneno. La chicuela la observaba, su llanto un lamento interminable que parecía desgarrar el tejido de la realidad misma. Con un pulso acelerado, Ana se acercó un paso más. Las pequeñas, en la planta superior, reían inocentemente, ajenas al horror que se cernía por debajo. Pero el eco del llanto era cada vez más fuerte, llamándola, presionando su mente y su corazón. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Ana en un susurro, esperando que la respuesta viniera a través del aire frío. En lugar de palabras, sintió un estremecimiento, una corriente que la atravesaba como un rayo.
las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, moviéndose al compás del lamento. Algo oscuro se escondía entre ellas, un eco de los secretos familiares que había ignorado. Su abuela siempre hablaba de voces que venían de la tierra, advertencias sobre lo que no estaba destinado a ser olvidado. Ana había creído que eran historias para asustar a los niños. Ahora, esas historias estaban convertidas en una realidad que la atrapaba. Rápido, Ana. Cruzó por su mente una voz familiar, la de su madre, como un susurro distante. Pero estaba sola, rodeada de oscuridad y un llanto que parecía desgarrar su propia alma. La chicuela se acercó un poco más, su rostro se iluminó de una forma sobrenatural. Ana se dio cuenta de que, al mirar más de cerca, no había solo tristeza en esos ojos. Había un llamado, una búsqueda de redención, la imagen de su familia golpeó su mente, los verdaderos rostros de su pasado, sus abuelos que habían ido construyendo su vida con cada sacrificio. Al mirar a la chicuela, entendió que su dolor estaba entrelazado con el de los antiguos, aquellos que habían venido antes de ella, perseguidos, traicionados, olvidados. La sangre que lloraba era un legado, un dolor que se transmitía de generación en generación. Debo romper este ciclo, murmuró Ana con determinación. Ella conocía la historia de su abuela, de cómo había temido por las almas de aquellos que había perdido. Por instinto, Ana se inclinó hacia la chicuela, la leyenda había dicho que el único modo de calmarla era revelando un secreto, una verdad que había sido enterrada. Te daré lo que busques, pero primero, muéstrame cómo la respuesta llegó en un torrente de imágenes. Momentos de dolor, sufrimiento y sacrificio, las almas de sus ancestros llamando desde las sombras. Mientras sus ojos se cerraban, Ana vi que todos ellos estaban atrapados, condenados por silencios y secretos. La chicuela se desvaneció, el lamento transformándose en un eco suave, como un susurro entre las hojas. Ana perdió el equilibrio y se cayó de rodillas. El suelo vibraba bajo ella. De repente, un grito desgarrador la sobresaltó, un grito que la llevó de regreso a la realidad. Las pequeñas habían dejado de reír. Mirando hacia arriba, vio sus rostros pálidos, con ojos desorbitados por el miedo. La casa ahora parecía cobrar vida, las paredes crujían, los cantos de la chicuela resonaban en cada rincón. El temor se apoderó de Ana mientras comprendía que el peligro ya estaba en su hogar. Una noche como ninguna otra se cernía sobre ellas. Y lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se transformaba en una lucha por la supervivencia, mientras el llanto de la chicuela se mezclaba con el eco de su propia agonía. Ana se dio cuenta de que la próxima hora sería crucial. Algo oscuro acechaba en la puerta, y el sonido de pasos se acercaba a la casa. Podría enfrentarse a sus propios demonios y los de su familia antes de que todo se desmoronara. Las luces de las velas comenzaron a parpadear, y un susurro congeló el aire, es hora de decidir. El silencio era opresor. El sonido de los pasos seguía acercándose, resonando en la penumbra del pasillo, como un tambor que marcaba el compás de la desesperación. Ana se levantó rápidamente, su mente acelerada buscando una salida, una solución. No pueden enterarse, pensó, observando a las pequeñas que permanecían paralizadas, temerosas en el rincón de la habitación. Como iba a protegerlas de lo que se avecinaba, un escalofrío recorrió su espalda. La chicuela podía volver en cualquier momento. Ana sabía que debía actuar con rapidez, y su mirada se desvió hacia la puerta. El llanto se intensificaba, una mezcla de dolor y súplica que arañaba el alma, pero también había algo diferente en ello. Era una advertencia. Mientras su corazón latía frenético, sintió que la casa se cerraba sobre ella. Las paredes parecían encogerse, susurros lejanos comenzaban a fusionarse con el ruido del llanto, como si las almas atrapadas estuvieran clamando desde el más allá. Ana respiró hondo y se acercó a las niñas, intentando transmitir calma a través de su propio pánico. Escuchen, no se muevan. Necesito que se queden aquí, ordenó, a pesar de que su propia voz temblaba. Las pequeñas asentían, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror. Mientras dio un paso hacia la puerta, una sombra fluyó desde el umbral. Anidada en la oscuridad, la figura de un hombre se dibujó lentamente, un rostro que le era familiar pero afligido por una tristeza profunda. Era el abuelo que había escuchado en cuentos,
ese que nunca había podido conocer. Ana se detuvo en seco, el recuerdo de su historia inundando su mente. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería? No te acerques, gritó, aunque su voz era solo un eco de su propia desesperación. La figura avanzó lentamente, y las luces temblorosas reflejaron las lágrimas que caían de sus ojos, del color de la sangre. Ana, ven a mí, dijo, su voz un susurro cálido entre lo gélido del sótano. He estado esperando. Los pensamientos de Ana se agolpaban, cada uno más aterrador que el anterior. La chicuela no solo quería un secreto. Quería que eligiera entre romper el ciclo o caer aún más profundamente en él. Sabía que en ese momento, en el fondo de su ser, existía una verdad que nunca había querido reconocer. La figura se acercó más, y Ana percibió la atormentada esperanza en sus ojos. Él buscaba redención, pero, ¿cuánto dolor estaba dispuesta a cargar en su propia espalda? La imagen de su familia rota llenó su mente. El llanto se transformó en gritos. Ayúdame, resonó en cada rincón de la casa, como una tormenta que retumbaba. Ana se giró con horror. Era un grito desgarrador de las pequeñas. En un instante, recordando la advertencia de su abuela, sintió que el tiempo se detenía. No, 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 repitió, mirando hacia arriba. La energía oscura se hinchó, lista para desplomarse sobre ellas. Dile qué es lo que quieres. Gritó Ana, sabiendo que enfrentarse a la chicuela podía ser su única opción. Pero al mirar al hombre, no sabía si él era parte del problema o la solución. El llanto se volvió una risa seca y cruel. Es demasiado tarde para decisiones ahora. La casa temblaba, las paredes crujían, y el aire se volvió espeso, convirtiéndose en una prisión. Ana se encontraba en el centro de un acto de horror, preguntándose si la verdad los salvaría o los condenaría. ¿Lograría determinar el destino de su familia y enfrentarse a lo que había sido enterrado tan profundamente? Una sombra se deslizó tras ella con una sonrisa gélida. La elección está hecha, Ana, ¿sabes a qué precio? La voz sonó como un eco de la chicuela, el horror estaba a punto de revelarse, y Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies mientras el grito agonizante de las pequeñas resonaba en su mente. La vida y la muerte colisionaban en la oscuridad, y solo había una forma de salir. Mientras la puerta se cerraba abruptamente, un ruido ensordecedor llenó la habitación. Ana miró al hombre en el umbral, preguntándose si alguna vez podrían escapar del legado maldito. La sombra se acercaba, y la decisión estaba cada vez más cerca. ¿Podría Ana resistir la tentación del secreto que podría romper el ciclo, o se rendiría al lamento que reclamaba su alma? El tiempo se estaba agotando, y el eco de sus gritos resonaba en la casa, repitiéndose sin compasión: ya es hora. La sombra se acercaba, y el aire se volvía más denso, como si la propia casa estuviera respirando una desesperación contagiosa. Ana sintió su corazón latir con fuerza, un tambor que retumbaba en su pecho. Se volvió hacia las pequeñas, cuyos ojos reflejaban el miedo más puro, y comprendió que debía actuar, y rápido. «Cállense», gritó, buscando desesperadamente que el eco de su voz fuera más fuerte que el llanto que se adueñaba del lugar. «Ana». La figura de su abuelo la llamó nuevamente, y cada palabra resonaba como un eco distante de un deseo olvidado. «No temas, estoy aquí para ayudarte. Solo ven». «No, no puedo. No puedo». El terror la paralizaba y, sin embargo, había algo en las palabras de aquel hombre que, aunque sutil, comenzaba a penetrar su resistencia. A medida que ella dudaba, los gritos de las niñas se convertían en un rasguño sobre su piel. Eran pequeños ladridos de agonía, una llamada que la empezaba a consumir desde adentro. Ana dejó escapar una respiración temblorosa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, luchando contra la desesperación y la opresión de la atmósfera. Se dio cuenta de que el abuelo no era una figura más en su vida, era un pedazo de su historia, una conexión a lo que había encontrado fuera de su control. Sus ojos infligían una verdad: el ciclo no se rompería sin entender el pasado. «Ellas están atrapadas». La voz del abuelo se tornó más insistente, como si cada palabra fuera la clave para liberarlas. «Nosotros también. Ven y descúbrelo». Pero el rostro de la chicuela se dibujó en su mente, y con él el eco de su risa burlona que había seguido a Ana por cada rincón de su infancia.
No puedes confiar en él, Ana, susurró como un viento frío en su oído, solo quiere llevarte con ellos. El suelo temblaba, y con él, las paredes parecían encogerse, presionando cada vez más a Ana hacia el borde del terror. Un susurro sibilante cruzó el aire. ¿Realmente crees que puedes salvarlas? Se burlaba la chicuela, su voz resonante y acerada. Los secretos solo traen sufrimiento y eso es exactamente lo que deseas. El aire se hizo pesado, y Ana sintió el sudor frío recorrer su espalda. Las pequeñas, en su inocencia, luchaban por mantenerse firmes, y justo cuando cada fibra de su ser le gritaba que huyera, comprendió que no podía abandonarlas. Basta, gritó con una fuerza que sorprendió incluso a ella, se volvió hacia el abuelo, entendiendo que la única respuesta que necesitaba encontrar era dentro de su propia historia. ¿Cómo puedo romper el ciclo? ¿Cómo puedo salvarlas? Los ecos de su voz resonaron, esperando una respuesta. Debes ir al corazón de la casa, donde todo comenzó, dijo, señalando un rincón oscuro que Ana apenas podía distinguir. Antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador resonó de nuevo a su lado, y las pequeñas comenzaron a llorar en pánico. Cada lágrima era una chispa que alimentaba la oscuridad que las rodeaba, sudor gélido deslizándose por su frente, Ana comprendió que ya no había tiempo. La opción de quedarse se desvanecía. El próximo paso la llevaría a un abismo desconocido. Sin embargo, otra parte de su ser sentía una oscura atracción hacia la revelación que podría cambiarlo todo. Vamos, instó a las niñas, tomando sus manos con fuerza. No miren atrás, solo sigan mis pasos. A medida que se adentraban en la oscuridad, la voz de la chicuela se convirtió en un susurro tenue, pero amenazador, ¿y si lo que encuentras no es lo que esperas? Al dar el primer paso hacia la penumbra, el aire se volvió helado, el miedo les erizó la piel, y la figura del abuelo la siguió con su mirada atormentada. Ana, cuidado. El grito del abuelo cortó la atmósfera y se transformó en un eco que se perdía en los rincones de la casa, mientras el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Un estruendo resonó, y la verdad que Ana había buscado tan fervientemente se acercaba, destellando en la oscuridad, lista para ser desenterrada. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. ¿Y si al final, el verdadero precio de la verdad era la oscuridad misma que había intentado evitar? El camino había sido trazado, y mientras se adentraban más, la casa parecía cobrar vida a su alrededor. El eco de risas burlonas llenó el aire, un siniestro recordatorio de que, en esta batalla, las almas en juego podían no ser solo las de las niñas. La oscuridad se espesaba a su alrededor mientras Ana y las niñas avanzaban hacia el corazón de la casa, el lugar donde todo había comenzado. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio, y Ana podía sentir los ojos de las sombras echando, deseando devorarlas con cada latido. Las paredes parecían susurrar secretos en un idioma olvidado, resonando con la historia siniestra que impregnaba aquel lugar. Con cada paso, los gritos de las pequeñas se ahogaban un poco más, sus almas atrapadas en la maraña de miedo que el lugar les había envolvido. Ana sintió la presión en su pecho aumentar, como si la casa misma se regodeara en su angustia. ¿Qué es esto?, preguntó una de las niñas, su voz quebrada en la penumbra. Ana se detuvo un instante, su corazón resonando aún más fuerte en sus oídos. Allí, frente a ellas, había una puerta antigua, cubierta de polvo y telarañas, como si nadie la hubiera abierto en décadas. El abuelo dijo que debíamos ir allí, murmuró Ana, sintiendo el peso de la decisión. No. No quiero. Chilló otra de las pequeñas, apretando la mano de Ana. Ahí está la chicuela, lo sé, pero debemos intentar. La voz de Ana flaqueó. Ella misma dudaba. La risa burlona de la chicuela resonaba en su mente, como un eco aterrador que prometía desvelar verdades desgarradoras. Algo le decía que detrás de esa puerta la verdad sería más oscura de lo que jamás imaginó. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin embargo, no podía dar marcha atrás. Tenía que atravesar ese umbral, de lo contrario, ¿quién salvaría a las niñas? El tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. Con una respiración profunda, empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido agudo, revelando una habitación oscura y polvorienta. No había luz,
pero el aire estaba cargado de un tipo de energía pesada, como si la habitación estuviese viva. A medida que entraban, una sensación de desasosiego se apoderó de ellas, las sombras se agitaron como si albergasen secretos, el suelo del cuarto estaba cubierto de viejas fotografías, algunas de rostros conocidos que una vez habían sonreído con felicidad, otras, eran extrañas, con miradas vacías que parecían seguir cada movimiento. Ana dio un paso adelante, y automáticamente, sus piernas flaqueaban. «Recuerdos», murmuró, sintiéndose incapaz de escapar de la atracción de aquellos rostros. Fue entonces cuando vio una imagen que hizo que su corazón se detuviera. Era una fotografía de su abuelo, pero junto a él había otra figura que no había visto nunca, una niña con largos cabellos oscuros y ojos como pozos sin fondo. La misma imagen que había visto en los sueños inquietantes. «¿Quién es ella?», preguntó una de las niñas, apuntando con un dedo tembloroso. «No lo sé», respondió Ana con la voz quebrada, el terror le llenaba los ojos. La habitación parecía cobrar vida, y de repente, una risa fría y conocida resonó en el aire. Era la Chicuela. «Bienvenida, Ana», dijo la voz, susurrante y melodiosa, recorriendo la habitación como un viento gélido. «Has llegado a donde todo comenzó. ¿Preparada para la verdad?». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, el tiempo se había detenido. «¿Qué verdad?», balbuceó, incapaz de mirar hacia la figura que emergía lentamente de las sombras. «Tu historia está entrelazada con la nuestra, amorosa y dolorosa», contestó la Chicuela, acercándose cada vez más. «Pero hay algo que debes entender. No todo se puede sanar. ¿Estás lista para asumir el precio?». El aire se volvió más frío entre ellas, y Ana supo que lo que estaba a punto de descubrir era solo la punta del iceberg. La revelación podría llevarlas a la salvación o a la condena eterna. Ana y las niñas se miraron, sus ojos reflejaban el miedo, pero también una determinación naciente. No podían retroceder. Tenían que enfrentar a la Chicuela, y a todo aquello que ocultaba. «Es momento», susurró la figura oscura, y el eco de su voz resonó en cada rincón de la habitación. La verdad aguardaba, y con ella el destino de todos. Ana sintió que una sombra se acercaba aún más, dispuesta a devorarlas. «Ha llegado el momento de elegir», murmuró la voz. Ana respiró hondo, y pues la única salida estaba en el corazón de la verdad, dio un paso hacia adelante, volviendo su rostro a la oscuridad. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de descubrir? La sombra de la Chicuela se deslizó más allá de las fotografías, danzando como una serpiente, iluminando sus ojos oscuros y profundos como el abismo. Ana sintió un tirón en su estómago, la desconfianza y el terror se entrelazaban. «¿Qué precio?», preguntó, su voz apenas un susurro, casi ahogada por el latido acelerado de su corazón. «Todo lo que ames, o todo lo que creías saber», respondió la Chicuela, su sonrisa era una grieta en la oscuridad. Las niñas se aferraron a Ana, el miedo era palpable, un hálito frío que corría por la sala. «Nosotros somos tus raíces», continuó, gesticulando con un dedo esquelético. «Sin embargo, tus raíces están hambrientas, y lo que se ha reprimido por años debe ser liberado. Ven, Ana», di mi nombre. Ana sintió una presión en sus hombros, como si las paredes mismas se empujaran hacia ella. Sin pensarlo, balbuceó, Chicuela. La oscuridad vibró ante su voz, desde aquel momento, la habitación parecía cobrar vida y las fotografías comenzaron a proyectar sombras que se retorcían y reían. «No. No lo hagas», gritó una de las niñas, pero la voz de Ana se había transformado en un eco atronador. No había vuelta atrás. «De ahora en adelante, eres parte de esta historia», dijo la Chicuela, su tono era dulce y amenazante, cada letra que salía de los labios de Ana provocaba un estremecimiento en la habitación. Las sombras se arremolinaron, formando figuras borrosas que parecían extender sus manos hacia Ana y las niñas. Los rostros de las fotografías comenzaron a cambiar, sonrisas felices distorsionándose en espantos y sollozos aterradores. «Ya no hay salida», dijo la figura, su voz resonando como un canto lúgubre que atravesaba la penumbra. «Pero aún hay esperanza». «Esperanza», murmuró Ana, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Las imágenes parecían gritar secretos de dolor, conflictos y traiciones. La fotografía de su abuelo temblaba, los ojos de la niña de cabellos oscuros la miraban fijamente. Siempre estuviste aquí, parecía decirle. Un rayo de luz rasgó la oscuridad súbitamente, cruzando la habitación, las sombras huyeron aterrorizadas, pero la chicuela no retrocedió. Tu abuelo hizo un pacto, dijo, su voz ahora un susurro seductor. Y tú cazas el mismo destino. Ana sintió su mundo desmoronarse. ¿Qué pacto?, exigió, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada respuesta. Conocer la verdad significa sacrificar algo, insistía la chicuela, ahora más cerca. El alma de una inocente podría aliviar el peso de tu memoria, de tu historia oscura. Las niñas, asustadas, miraron a Ana con desesperación. En sus ojos había un brillo de absoluta confianza, pero también el sudor del miedo. Ana sintió que su corazón se dividía. Tenía la opción de salvar a las pequeñas, o seguir el camino de su familia, uno que podría hacer temblar los cimientos de su alma. No. No lo haré, gritó, pero su voz se tornó duchada con el eco de la chicuela que se sabía ganadora. ¿Estás dispuesta a sacrificar la verdad por ellas, o ellas por la verdad?, resonó la voz de la chicuela. La habitación estalló en un jolgorio lacerante, lleno de ecos de antiguas decisiones y recuerdos olvidados. Ana sintió que perder el control era inminente. Las sombras regresaban, danzando a su alrededor, anticipando su elección. La tensión creciente la paralizaba, la realidad se distorsionaba mientras el aire gélido les envolvía. Gritos distantes resonaban, ella no sabía si pertenecían a las niñas o a las almas atrapadas en el abismo de la casa, y en ese instante crítico, la voz de la chicuela se tornó un susurro seductor. Recuerda, Ana, las consecuencias siempre llegan incluso cuando menos lo esperas. Ana se dio cuenta de que la decisión estaba al borde de romperla, y lo que haga podría sellar no solo su destino, sino de quienes más amaba. ¿Qué harás ahora, Ana?, preguntó la voz. Cada palabra crujía con un deseo sobrenatural. Con el horror corriendo por sus venas, Ana cerró los ojos y se preparó para enfrentar el abismo, tratando de encontrar la respuesta a la pregunta que la devoraba. ¿Puede la verdad salvarlas, o condenarlas para siempre? La habitación vibró, y no supo que rompería el silencio que había contenido por generaciones. Los ecos de la risa maligna de la chicuela reverberaban en la habitación, recorriendo sus paredes como un susurro helado. Ana sintió el frío atravesar su piel y aplastarle el pecho. Las luces comenzaron a parpadear, y la presión en la atmósfera se intensificó, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué he hecho?, pensó, pero la respuesta se hundía en el abismo de la desesperación. Las sombras ahora danzaban al compás de un lamento profundo, lleno de historias olvidadas, ansiando ser escuchadas. Ana abrió los ojos, pero la luz había desaparecido, todo estaba sumido en una oscuridad opresiva. Una de las niñas empezó a sollozar. Ana giró la cabeza hacia ella, se llamaba Lucía, con sus trenzas despeinadas y ojos rodeados de pánico. Ana, no podemos dejar que nos atrape, gritó, aferrándose a su falda. La chicuela sonrió, sus dientes brillaban en la negrura como cuchillas. Demasiado tarde, pequeña, resonó su voz, como el estertor de un animal herido. Tu alma está sellada, y el precio a pagar es solo el principio. ¿Qué precio?, preguntó Ana, la duda ahora vertiéndose en su voz, mezclada con miedo. La chicuela, divertida, giró como una bailarina, su risa resonando entre las sombras. Una vida, Ana. Y quizás, no solo la tuya. Las paredes comenzaron a vibrar, como si la casa estuviera despertando a antiguos horrores. Las fotografías de la familia, que antes parecían inofensivas, se transformaron en nefastos ojos que vigilaban cada movimiento. En ese instante, las sombras parecían cobrar cuerpos, y Ana sintió que estaban ahí aguardando. Las niñas apretaban sus manos entre sí, sus miradas eran un torrente de miedo. Ana respiró hondo, un intento inútil de aquietar su corazón. Si hay que sacrificar algo, que sea yo, exclamó con voz temblorosa. Déjalas libres. La risa de la chicuela se convirtió en un eco burlón. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar, Ana? ¿Qué tan lejos irías para salvarlas? Tu deseo será escuchado, pero no sin costo.
Cada sacrificio trae consigo un peso que no se ve, pero se siente como una carga eterna. Ana sintió el sudor recorrer su frente, las palabras de la chicuela eran un veneno que se enroscaba en su mente. Se preguntó si no había otra salida, si los lazos de amor que las unían a las niñas podrían salvarlas. Las sombras comenzaron a moverse con rapidez, formando un círculo alrededor de Ana y las pequeñas. «No», gritó, tratando de separarlas. Pero unas manos heladas la agarraron, llevándola hacia el centro del torbellino de oscuridad. Lucía alzó la voz con determinación: «No dejes que te atrape, Ana. Eres más fuerte que su mentira». El aliento de la chicuela envolvía el aire como un aroma dulzón, mientras sus ojos, dos pozos de oscuridad, brillaban intensamente. Ana, sintiendo que el frío se adueñaba de su ser, recordó las historias de su infancia, leyendas de sacrificios, de familias destrozadas por decisiones tomadas en momentos de desesperación. Comprendió que ella no solo era testigo, sino una jugadora en un viejo juego lleno de engaños. «Dime lo que debo hacer», dijo Ana, con una resolución que la sorprendió. Las sombras se agitaron, como si su decisión hubiera causado una ola de energía. «Debes elegir ahora», exigió la chicuela, mientras su figura se retorcía entre las sombras, arrojando risas y lamentos. Ana sintió que el tiempo se detenía, cada latido ahora resonando con urgencia. Mientras luchaba con el dilema en su corazón, un escalofrío recorrió su espalda. No solo se trataba de salvar a las niñas, sino de liberar una historia que había sido constreñida durante generaciones. Con la mirada fija en la chicuela, Ana supo que la verdad heredada de su familia no podía ser ignorada. La respuesta estaba acechando entre las sombras esperando ser revelada, y en ese instante, todo se sumió en un silencio religioso. «Es hora de descubrir qué precio estás dispuesta a pagar», susurró la chicuela, mientras el reloj antiguo en la pared comenzaba a sonar, cada golpe una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Ana se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. El precio se revelaría primero, y las niñas pagarían las consecuencias. La oscuridad parecía vivir y respirar a su alrededor, aplastando su voluntad mientras cada golpe del reloj resonaba con un eco ominoso. Ana cerró los ojos un momento, buscando refugio en la memoria de sus hijas, su risa, sus abrazos. Pero esos recuerdos se diluían entre las risas burlonas de la chicuela, transformándose en ecos de desesperación en su mente. «Ana», gritó Lucía, con lágrimas en los ojos, «ten cuidado». La chicuela hizo una pausa, disfrutando claramente del pavor en la habitación. «Ah, la inocencia, una moneda preciosa en este juego», dijo, su voz enrollándose como humo alrededor de Ana, haciéndola sentir sumergida en una pesadilla sin fin. «¿Qué darías por salvarlas, querida? ¿Cuánto dolor estarías dispuesta a soportar?» Ana abrió los ojos lentamente, sintiendo como una especie de trance la envolvía. «No puedo dejar que se las lleve», murmuró, casi para sí misma. Pero la verdad se deslizó como un susurro inquieto: ¿cómo podía salvarlas? ¿Qué precio exacto debía pagar? Las sombras a su alrededor parecían responder a su confusión, intensificándose hasta convertirse en figuras distorsionadas, recordándole las historias de su abuela, historias que nunca creyó del todo. Alguien debía haber hecho un pacto, una traición que resonaba a través de las generaciones de su familia, sellando el destino de quienes llevaban su sangre. «¿Acaso no te gustaría saber cómo salvarlas de la oscuridad que les espera?», la chicuela murmulló, acercándose a Ana, tan cerca que podía sentir la frialdad de su aliento. «Di que lo deseas. Eso es todo lo que necesitas hacer, pronunciarlo en voz alta, y el poder será tuyo». Ana miró a las niñas, que se abrazaban con fuerza, sus ojos inocentes, y sintió como su corazón se rompía. No podía dejar que el pánico las consumiera. «No voy a entregarme a ti», replicó, el miedo convirtiéndose en rabia. La chicuela rió, su voz resonando como un arrullo macabro. «Bienvenida al verdadero horror, Ana. Tu fuerza es admirable, pero la fealdad de la familia corre tan profundo que harías para detenerlo». Ana sintió que el tiempo se cortaba en pedazos, y el eco del reloj la mantenía anclada en el momento. Tenía que actuar. Debía enfrentar ese oscuro secreto que amenazaba a sus hijas. Concentrándose, intentó recordar las historias que su abuela le contaba, las antiguas advertencias sobre pactos y sacrificios. «Si hay un secreto»,
murmuró, lo desenterraré. Si hay algo que pueda romper esta maldición, lo haré. Esa resolución pareció hacer vibrar el aire, como un rayo en la tormenta. La chicuela se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose un instante. Valiente y necia. Lo que no comprendes es que el secreto ha estado escondido por una razón. Algunas verdades son demasiado terribles. La sangre que corre en tus venas ya es parte del juego. De repente, un grito resonó en el aire, agudo y desgarrador, llenando la habitación con un terror que parecía tangible. Las niñas gritaron, reviviendo el pánico en sus ojos. «Mamá», suplicó Lucía, estirando sus brazos, «ayúdanos». La chicuela inclinó la cabeza, disfrutando de la escena. ¿Sentiste eso? El eco de otra alma que ya ha pagado el precio. Recuerda, no hay escapatoria, solo un camino oscuro hacia la verdad, y lo que encuentres puede que no te guste. Ana apretó los dientes, la maldad en el aire era palpable. No me detendré, lo juro. Y así, las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, danzando erráticamente mientras un oscuro portal se abría en el rincón de la habitación. Reconoció aquellas voces lamentosas, almas perdidas que suplicaban al unísono. ¿Qué has hecho, Ana? ¿Qué precio has decidido pagar? La chicuela observaba con satisfacción, sus ojos brillando mientras la oscuridad parecía engullir el espacio. Ana sintió que las paredes se acercaban, el aire se volvía cada vez más pesado con la culpa y la incertidumbre. Aquel portal podría llevarla a la verdad que había estado buscando, pero a un costo que no podía imaginar. ¿Qué descubriría al cruzarlo? El eco del reloj sonó una vez más, y cada campanada resaltó el peso de su decisión, mientras las visiones de su pasado y su futuro luchaban por hacerse un lugar en su conciencia. Un nuevo grito rasgó la atmósfera, recordándole que el tiempo se agotaba. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? Todos los ojos de la oscuridad la miraban. Las sombras seguían susurrando la verdad que dormía dentro de ella, un secreto que aguardaba ser desvelado, pero que podría acarrear la ruina. «Hazlo ya, Ana». «El tiempo se termina», gritó Lucía, con el corazón en la garganta. Ana dio un paso hacia el oscuro portal, sin saber qué tipo de demonios desatarían y si sus hijas volverían a estar seguras, pero el miedo en su pecho era solo un eco de lo que realmente estaba por venir. Ana sintió una sacudida en el estómago mientras se acercaba al portal. Era como si una fuerza invisible la atraía, impregnando el aire con una mezcla de horror y curiosidad. El grito de Lucía se desvaneció en un eco lejano, y el universo parecía comprimirse a su alrededor, abarcando la esencia misma de su ser. «No te alejes», suplicó Lucía, el terror en su voz como una cuerda afilada a punto de romperse. La oscuridad del portal parecía un abismo interminable, donde sombríos recuerdos y secretos olvidados se agolpaban como sombras en busca de ser liberados. Sin embargo, a medida que Ana cruzaba el umbral, un escalofrío recorrió su cuerpo. Se encontró en un lugar vasto, envuelto en una penumbra aún más densa. La atmósfera era pesada, como si cada partícula de aire estuviera impregnada de dolor y sufrimiento. En el fondo, escuchó los lamentos de aquellas almas perdidas, rasgando su corazón mientras una sensación de desagrado se apoderaba de ella. «Esto no puede ser real», balbuceó Ana mientras sus manos temblaban. Las paredes estaban cubiertas de imágenes borrosas que parecían moverse, sus rostros torturados reflejaban el horror de un pasado que nunca murió. Un susurro rasgó el silencio. «¿Te gustaría saber el secreto, Ana?» La voz era suave, casi seductora, pero las sombras que la rodeaban se retorcían, en un baile macabro. «¿Quién eres?», preguntó Ana, tratando de enfocar su mente en la procedencia de la voz. La fuerza de la chicuela era palpable, y su presencia parecía envolver cada rincón de este espacio. «Soy el eco de las decisiones y de la sangre que corre en tus venas. Aquí, en este lugar entre la vida y la muerte, las verdades se revelan». Una figura emergió de la oscuridad, vagamente familiar. Los ojos de Ana se abrieron de par en par al reconocer a su abuela, su rostro demacrado pero lleno de una sabiduría desgarradora. «Siempre estuviste destinada a enfrentarte a esto. Siempre quieres proteger a tus hijas, pero nunca has querido ver el precio que eso conlleva», comentó la figura, arrugando el entrecejo con tristeza. «La maldición corre en tu linaje. Cada sacrificio, cada traición, todo ha construido este momento.
Ana sintió una punzada de miedo recorriendo su columna. ¿Qué sabes sobre la chicuela? ¿Qué tengo que hacer para liberarlas? El miedo se tornó en determinación, cada palabra era un desafío. Las sombras que la chicuela desata son el reflejo de lo que jamás quisiste ver, respondió la abuela, su voz resonando con la angustia de tantas mujeres antes que ella. De ti depende si decides seguir el camino del pánico y el sacrificio, o enfrentar la verdad, aunque te consuma. Un grito de angustia de Lucía la golpeó, atravesando la negrura como un rayo. Mamá, ayúdanos, resonó, desgarrador y desesperado. Ana luchó contra la confusión y miró con firmeza a su abuela. ¿Dónde está el secreto de nuestra liberación? ¿Qué debo hacer? Los secretos se encuentran en el pasado, Ana. La clave está en los objetos familiares, aquellos que una vez pertenecieron a quienes hicieron pactos y sacrificios. De repente, una visión nublada la atrapó, su hogar, el baúl antiguo que había heredado, el espejo donde su madre solía peinarse. Todo comenzó a cobrar sentido, pero la certeza se encontró con una verdad escalofriante. Si lo que dices es cierto, tendré que desenterrar cada uno de esos recuerdos y arriesgarme a enfrentar lo que hay dentro. La figura de su abuela se desvanecía. Recuerda, Ana. La valentía no está en no sentir miedo, sino en enfrentarlo. Lo que encuentres en el camino jamás lo habrás deseado ver. Con un empujón invisible, Ana fue lanzada de regreso al mundo que conocía, el terror apoderándose de ella como un viejo abrigo. Se encontraba nuevamente en la habitación. Las sombras bailaban a su alrededor, pero ahora había algo más, la voz de Lucía resonaba con cada grito desgarrador. Mamá. Mamá. Con una resolución ardiente, Ana miró al portal. La verdad la esperaba al otro lado, pero a un costo inimaginable. Antes de dar el siguiente paso, las risas burlonas de la chicuela la rodearon. Bienvenida de regreso, Ana. Ten cuidado con lo que desentierres. Ana sintió que el aire envolvía su cuerpo estrechamente, y un súbito desasosiego nacía en su pecho. Estaba realmente lista para descubrir lo que acechaba en la oscuridad de su familia. Un nuevo grito rompió la tensión, resonando a través de las sombras. Con cada latido de su corazón, la pregunta flotaba en su mente: ¿podría realmente enfrentar la verdad sin perder a las únicas cosas que amaba? El aire estaba tenso, como un violín a punto de romperse. Ana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, enfrentaba el caos que había desatado su propia elección. La risa burlona de la chicuela aún resonaba en sus oídos, pero esta vez era diferente. Esta vez, Ana no solo era una joven asustada, era una madre decidida a proteger a sus hijas a toda costa. No puedo dejar que las atrape, gritó, su voz resonando en la oscuridad como un desafío. Las sombras danzaban a su alrededor, pero su determinación comenzaba a brillar en el abismo. Las niñas la miraban, sus ojos llenos de miedo, pero también de confianza. Lo haremos juntas, les dijo, en un intento por darles fuerza. El portal seguía abierto, un pasaje hacia la verdad que había estado esquivando. Ana sabía que debía atravesarlo, y lo haría, no solo por ella, sino por sus hijas. A medida que avanzaba, el eco de los gritos distantes se hacía más fuerte, remolinos de dolor y sufrimiento que nunca había imaginado podían afectar a su familia. Ana se lanzó al portal, y el mundo se convirtió en un torrente de luces y sombras. El frío la envolvió, atravesando su piel, mientras las risas burlonas se desvanecían detrás de ella. Cuando sus pies tocaron tierra nuevamente, estaba en un lugar conocido. Su hogar. Las paredes parecían contar historias y, entre ellas, el viejo baúl familiar. Su madre solía guardarlo, llenándolo de recuerdos olvidados. Se acercó y, al abrirlo, el aroma a madera envejecida la envolvió. Dentro encontró objetos familiares, cartas arrugadas, imágenes desvanecidas, una muñeca de trapo que había pertenecido a su abuela. Cada cosa parecía tener su propia alma, cada una un secreto a revelar. No temas, Ana, susurró una voz familiar. Era su abuela, apareciendo en las sombras como un reflejo vivo de su memoria. Aquí están las verdades que buscabas. Este es el precio que debes pagar para liberarlas. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué debo hacer? La pregunta salió de sus labios, aguda y llena de desesperación.
Debes enfrentarte a los secretos que nos han absorbido. El sacrificio del que habla la chicuela no es solo de sangre, es de verdad. Confiesa los pecados de tu familia, no guardes nada en tus labios, no más silencio. En ese momento, un eco de risas resonó, burlándose de la revelación. Ana sintió el miedo y la ira mezclarse en su pecho, el impulso de salir corriendo. Pero miró a sus hijas, todavía atrapadas en el eco distante de la casa. No puedo dejar que nada más las lastime, murmuró. Voy a enfrentar lo que sea necesario. Se sentó junto al baúl y comenzó a desenterrar cada historia, cada dolor almacenado. Reliquias de traiciones, decisiones egoístas y pactos oscuros que habían pasado de generación en generación. Conforme hablaba, el aire se tornaba más ligero, como si algo se liberara, permitiéndole respirar de nuevo. Esto pasó porque temíamos perder, porque cargamos con secretos y mentiras. No puedo seguir así, su voz resonaba con cada palabra. Mi familia no merece esta carga. Mis hijas no merecen ser parte de esto. Las sombras en la habitación comenzaron a desvanecerse mientras su confesión resonaba en cada rincón. La presencia de la chicuela se intensificó antes de gritar, como si cada palabra de Ana les hiciera perder fuerza. No puedes hacer esto. A medida que la voz de la chicuela se debilitaba, Ana sintió que un peso enorme se alzaba de sus hombros. Era como si cada trauma y cada secreto oculto se disolvieran en el aire, y el eco del pasado dejaba de atormentarla. Ya basta, gritó la chicuela, pero el clamor de la verdad se alzó como un grito de libertad. Ana decidió que no se detendría ahí. No volveré a ocultar nada más. Haré lo que sea necesario para liberar a mi familia de estas sombras. Justo cuando el silencio se instaló, un haz de luz iluminó el baúl. Era un destello de esperanza que atravesó la oscuridad, tocando a las niñas y liberándolas de la opresión de la chicuela. A su alrededor, una brisa suave cocinaba la atmósfera, eliminando el terror. Las risas de sus hijas, llenas de alivio, resonaban mientras se aventuraban hacia ella. Mamá, lo lograste, decía Lucía, sus ojos ahora radiantes, reflejando la luz del cambio. Mientras la chicuela comenzaba a desvanecerse en la penumbra, Ana sintió que el peso de su sangre se aligeraba. Adiós, chicuela, y gracias por la lección. Ya no seré un eco de tu dolor. Y, con eso, la figura oscura desapareció, dejando en su lugar una paz inesperada. Ana reunió a sus hijas. Estamos a salvo, y siempre seremos fuertes juntas. Se abrazaron, sintiendo que la oscuridad había sido sustituida por una luz reconfortante, trayendo un nuevo comienzo para su familia. Las sombras del pasado ya no las perseguían. En su lugar, había esperanza, crecimiento y una renovación del amor que siempre había sido la verdadera herencia de su familia. Aunque la chicuela había sido un símbolo de tristeza, también había sido la puerta para que Ana enfrentara sus demonios, revelando el poder de la verdad y el sacrificio. Ana y sus hijas miraron hacia el horizonte, sabiendo que el futuro sería lo que decidieran hacer de él, juntas y sin miedos. Ahora, más que nunca, Ana comprendía que el verdadero poder no yacía en los secretos, sino en la luz de las historias que se compartían y el amor que unía a su familia. Necesitas suscribirte ahora mismo, porque nunca querrás perderte lo que viene después. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.